La influencia cultural arimánica y el fenómeno de la posesión. En los capítulos anteriores hemos hablado de que el mal actúa no solo directamente a través del obrar humano, sino también de manera indirecta a través de instituciones de nuestra civilización, donde se manifiesta de una forma objetiva. El hombre manipulado, organizado, administrado, padece determinadas presiones que nadie ha creado conscientemente ni deseado tan siquiera y que surgen como consecuencia de los mecanismos de orden político, administrativo o burocrático en los que el mal puede institucionalizarse de una manera impersonal y objetiva. Hemos visto también que en muchos lugares de la Tierra se han creado y siguen creándose situaciones, al parecer sin salida, cuyos problemas insolubles brindan a las fuerzas opositoras la oportunidad de seguir sembrando confusión y desgracia. El primer paso de la infiltración luciférico-arimánica consistió en anidar en el interior del hombre, valiéndose de su actitud unilateral con respecto al conocimiento, manipulando a partir de ahí sus fundamentos morales. El segundo paso se efectúa a través del pensamiento arimánico, al impregnarse los hechos culturales y sociales con espíritu arimánico. En el terreno de la vida social, política y económica tenemos que sufrir hoy las consecuencias del pecado original de la cognición. Los pensamientos materialistas del siglo XIX, que por entonces solo se albergaban en el cerebro como mera teoría, se han convertido hoy en día en realidad efectiva. No podemos entregarnos impunemente a la idea de que el hombre no sea más que un animal de evolución superior o una complicada máquina. Los frutos de esta manera de pensar los recogemos en el hecho de que, en la actualidad, millones de personas son tratadas como si fueran únicamente animales o máquinas. La mayor parte de las organizaciones civiles y culturales han surgido bajo el influjo de tales pensamientos materialistas o han sido influenciados por ellos. ¿Qué otra cosa podría esperarse sino que en la civilización contemporánea impere aquel poder que, como una sombra oscura, acompaña al intelectualismo materialista? A pesar del dicho, para los pensamientos no hay fronteras, no existe espíritu teórico que se pueda asimilar impunemente como concepto puramente moral, mental del mundo, confiando en que solo se trata de ideas y no de realidades. Todo espíritu tiene siempre consecuencias prácticas, ya que corresponde a una realidad superior a la física, y esta no es más que un resultado de aquella. Las consecuencias prácticas de la espiritualidad arimanizada del siglo XIX se encuentran ante nosotros en la desastrosa situación mundial de nuestros días. En ella se ha revelado lo arimánico de una forma objetiva, porque todo lo espiritual tiene el impulso de revelarse y trata de darse una imagen real en la tierra. Así sucede también a gran escala con la espiritualidad arimánica, que dentro del mundo procura crear formas que puedan ser instrumentos de su inmediata influencia. El carácter anónimo e impersonal de inevitables automatismos, la despersonalización y deshumanización de la vida laboral y social, la progresiva rutina que invade toda la existencia constituyen diversos pasos hacia una especie de encarnación del espíritu arimánico. Esta materialización de las tendencias arimánicas a nivel mundial coloca al hombre entre una situación completamente nueva. No solo debe tener en cuenta, luchando por sus propios valores, los peligros que surgen en su interior, sino también aquellos que le salen al paso en los hechos objetivos de una civilización que se ha convertido en órgano de la actividad arimánica. En una visión grandiosa, Goethe
al dejar que su Fausto se convirtiese, bajo la inspiración de Mefistófeles, en asesor financiero, reformador social y técnico de gran altura, intuyó proféticamente el desarrollo de nuestro tiempo. Fausto, a través de sus obras, provoca nuevas desgracias y, a pesar de sus mejores intenciones, incurre en nuevas deudas. Los dos primeros pasos de la infiltración arimánica en nuestra época han consistido, pues, en lo siguiente: una impregnación general de la conciencia humana por el espíritu arimánico, como consecuencia de la actitud del hombre, que considera su capacidad intelectual como única forma de conocimiento, imprimiendo de este modo el sello arimánico a todas las instituciones de la civilización. Tras estos hechos que reflejan a Arimán como inspirador en el terreno de la conciencia y de la cultura, se esbozan ya los comienzos de otra intervención más profunda. Existe el peligro de que lo arimánico no solo se manifieste como sombrío acompañante, ejecutor de una inteligencia emancipada, sino que se sirva de toda la organización anímico-corporal de hombres particulares aptos para ser desconectados de su propia personalidad. La amenaza consiste en la alienación de la persona, es decir, en la supresión de aquellas íntimas fuerzas del alma que normalmente dirigen y asumen todas las funciones humanas. Sabemos cómo incluso en cualquier pequeña tentación moral sin importancia pretende introducirse un elemento ajeno a nuestro yo para obligarnos a determinados actos. En tales casos, generalmente aún participa el yo en el proceso de la decisión. Aunque vencido en el supuesto de que sucumba a la tentación, sin embargo no ha sido anulado. Sobre todo tiene una conciencia clara de lo sucedido, que la región del sentimiento se manifiesta como vergüenza y remordimiento por el propio fracaso. Lo que aquí se quiere señalar se refiere a una creciente agudización del avasallamiento por influencias extrañas. No solo amenaza el adormecimiento de la conciencia, sino también la paralización o anulación parcial de la conciencia. Nota al pie. Importa dejar claro que se trata de dos facultades, una moral, conciencia, y otra cognoscitiva, conciencia. En la medida en que la noción de ser víctima de una influencia ajena desaparece, aumenta la posibilidad de alienación. Este proceso, con innumerables variaciones de grado y de matiz, está ya en marcha. En la asistencia pastoral, en la práctica psicoterapéutica, así como en la criminología, se multiplican los casos en que las personas confiesan que se vieron obligadas a hacer algo que iba contra su propia voluntad, que tuvieron que cometer como sonámbulos actos de los que solamente más tarde adquirieron plena conciencia. Dejamos de lado los casos psicoterapéuticos y criminológicos, aunque su cifra, según estadísticas, está aumentando notablemente. Bastante alarmantes son ya los casos límite que no llegan al conocimiento de los psiquiatras y criminalistas debido a que no están incluidos todavía entre las enfermedades mentales en el sentido estricto del término, ni conducen a actos delictivos. Su número, según podemos apreciar, tanto por su propia experiencia como por los resultados de investigaciones y encuestas, es preocupante. El lugar en que más abundan es generalmente la burguesía. Parece como si los denominados círculos cultos estuvieran particularmente predispuestos, esto es, justo aquellos círculos a los que corresponde administrar la herencia del intelectualismo moderno y que por ello mismo se hayan expuestos con especial intensidad a los efectos tenebrosos de Arimán sobre la conciencia. Es comprensible, pues, que por la razón de este ambiente, aparentemente bien protegido, se produzcan, junto a frecuentes crisis nerviosas,
trastornos en el equilibrio anímico, neurosis, etc. Los actos obsesivos, semi-esquizofrénicos, aquí caracterizados. Las personalidades afectadas generalmente consiguen mantener estos actos impulsivos e incontrolados dentro de límites aceptables u ocultarlos del todo, de forma que a menudo ni los mismos familiares se percatan de nada. Podemos suponer que solo en casos rarísimos se confían a otras personas, en parte porque sienten vergüenza, en parte porque no quieren admitir su estado ante sí mismos. Por tales motivos, el número de estos casos debe ser bastante más elevado de lo que se conoce oficialmente. Lo que en tiempos solamente aparecía como rara excepción se ha convertido actualmente en una serie de síntomas de decadencia bastante extendidos. Personalidades respetabilísimas que ocupan acreditadas posiciones sociales y que a menudo realizan cosas extraordinarias, llevan en secreto una doble vida que les conduce a todo tipo de actos dudosos y a auténticas bajezas morales. Los periódicos están llenos de estos casos de doble vida que ocasionalmente emergen a la luz del día. No es preciso que constituyan siempre deslices delictivos o profundamente inmorales. Generalmente se trata de simples irregularidades que de algún modo llevan al afectado a un conflicto con la ley. La pasión por el juego, el alcoholismo, los narcóticos y la sexualidad son factores que desempeñan un papel primordial en esta materia. Aunque son estas viejas y conocidas tentaciones que en sí no deberían ser sobreestimadas, resulta nuevo su proporción y el hecho de que aparezcan personalidades en apariencia de sólidos fundamentos. Especialmente nos tropezamos a veces con personas cultas que consideran estos alejamientos de su propio ser como algo normal y que todo lo más se excusan diciendo que de cuando en cuando necesitan este tipo de relajaciones. Extremadamente significativa resulta ser aquella observación acerca del Dr. Fuchs, condenado en su día por espionaje atómico, según la cual su comportamiento, aunque toca un campo enteramente diferente, representa cierto tipo de esquizofrenia controlada. Evidentemente era de la opinión de que es posible, por así decirlo, viajar sobre dos raíles, pero actuando de este modo el hombre, más tarde o más temprano, acaba por desgarrarse. ¿A qué se debe este principio de desdoblamiento, para el cual parece existir una general disposición que induce a colocar junto al concepto de culpa colectiva el de predisposición colectiva? Habiendo expuesto ya los dos primeros pasos de la infiltración en nuestra época de fuerzas antidivinas, describiéndolos como inspiraciones de Ahriman en el ámbito de la conciencia y de la cultura, hemos de caracterizar el tercer paso como una forma de incorporación del ser ahrimánico, y ello, al observar los fenómenos en los que el hombre se convierte simplemente en instrumento de tendencias extrahumanas, después de excluir parcialmente la voluntad de su propio yo. En el caso en que la persona solo acusa la influencia del principio ahrimánico en su conciencia por las ideas que le dominan, podemos imaginarnos, por analogía, como una persona ejerce su influencia sobre otra, que las ideas transmitidas operan sobre el resto de su ser a través de la conciencia, apoderándose de la voluntad solo después de un largo recorrido, lo cual permite atenuar los efectos e incluso anularlos del todo. En cambio, cuando lo que se produce es una incorporación, todas las restantes disposiciones anímico-espirituales y volitivas son atrapadas directamente durante un cierto tiempo. La sustancia ahrimánica se sumerge en la totalidad de la organización anímico-corporal y puede apoderarse temporalmente de ella, excluyendo la conciencia de su titular. No tenemos reparo en colocar esta incorporación al lado del concepto mal visto de posesión.
pero en las circunstancias descritas no piensa, ni habla, ni actúa el yo de la persona atrapada, sino una inteligencia demoníaca que, tomando posesión de ella, se sirve de su parte físico-anímica. Esto puede parecer una apreciación de carácter mitológico. Sin embargo, las consideraciones anteriores justo querían demostrar que no hace falta recurrir a la mitología, sino que con exactitud prosaica y sucinta se puede elaborar y desarrollar conceptos capaces de explicar los fenómenos existentes. En el fenómeno de la influencia hipnótica nos encontramos con un hecho análogo. Durante el estado de trance sonambular, la conciencia del yo en la persona con la que se experimenta se halla desconectada y en su lugar se incorpora claramente reconocible el espíritu y la voluntad de quien realiza el experimento. Una vez admitido el concepto de un ser espiritual, no resultará difícil imaginarse una incorporación temporal en un hombre. Además, a partir de los acontecimientos ocurridos en la Alemania nacionalsocialista, disponemos de un abundante material ilustrativo que puede servir de apoyo a nuestra hipótesis. Los estremecedores sucesos que tuvieron lugar en los campos de concentración no pueden ser comprendidos, a nuestro juicio, sino a través del concepto de posesión. Allí actuaron con el mayor desenfreno demonios que habían conseguido apoderarse temporalmente de almas humanas. El conjunto de conceptos expuestos anteriormente nos permite hacer una tal afirmación sin que pueda tomarse por una frase hueca y sin que por otra parte implique exigir de la razón que acepte algo de carácter milagroso. El mayor enigma y lo más deprimente de aquellas personas que torturaron hasta la muerte a cientos y miles de seres humanos reside en el hecho en que eran hombres de carne y hueso, padres de familia que, como nosotros, amaban a sus mujeres y a sus hijos, hijos e hijas que seguramente, como cualquier otro hombre, sentían el más entrañable amor hacia su madre. Y no obstante, insensibles, mataron a hombres, mujeres y niños que, al igual que ellos, se hallaban unidos a los suyos. Viendo más tarde a estas personalidades en el banquillo de los acusados, resultaba a menudo sorprendente encontrarse con seres de apariencia inofensiva y honrada, siendo lo lógico encontrar fisonomías satánicas. Algo similar sucedía con Adolf Hitler. Ciertamente no puede decirse que tuviera una cara demoníaca, sino que por el contrario, especialmente durante su juventud, su rostro era el de un pequeño burgués. ¿Qué ocurre, pues, aquí? El inofensivo aspecto exterior no contradice nuestra tesis, sino que incluso la confirma. La posesión, tal como la hemos descrito aquí, no consiste precisamente en un milagro escalofriante en el que aparece el diablo con cuernos y un rabo, rodeado de olor a brea y azufre, sino se presenta como un acontecimiento aparentemente inocuo, donde las fuerzas arimánicas actúan camufladamente. Todas las cualidades personales buenas y malas del individuo poseído no se anulan, sino que son exaltadas durante un cierto tiempo, alcanzando dimensiones demoníacas. Transcurridos los momentos de posesión, estas personas recaen nuevamente en su estado de aburguesamiento, acusándose en ellas únicamente un estado general de debilitamiento susceptible a nuevas incorporaciones demoníacas que poco a poco van adquiriendo cada vez más fuerza. Pero ¿a qué tipo de condicionamientos están ligados estos fenómenos? Ya han sido descritas con anterioridad las condiciones generales que predisponen a la humanidad entera para ser receptáculo de las inspiraciones arimánicas a través de la progresiva penetración en la conciencia de ideas de contenido unilateral, proceso que va preparando la incorporación propiamente dicha, necesitando sin embargo otras medidas complementarias para que se lleve a efecto. La comparación con los fenómenos de la hipnosis puede ayudarnos.
La anulación hipnótica de la voluntad solo puede tener lugar si se arrincona la conciencia objetiva que normalmente poseemos. Algo parecido tiene que suceder para que se produzca una auténtica posesión por parte de seres suprahumanos. Es necesario que la conciencia vigilante del yo sea adormecida y reemplazada por otra para crear el mencionado estado de excepción. En circunstancias normales, la conciencia diurna actúa como una esclusa frente a eventuales influencias ajenas, por lo que uno puede defenderse de ellas sin dificultad. Solo cuando la estructura espiritual alma-cuerpo es perturbada a causa de una disminución de la facultad de percepción y de la capacidad de discernimiento crítico y prudente, solo entonces pueden imponerse las influencias extrahumanas. Ofuscaciones y pérdida de conciencia son las condiciones óptimas para ello, por supuesto, no tanto aquellas que se producen esporádicamente en estados de debilitamiento físico, sino más bien aquellas que calificaríamos como debilitamiento del yo. En este punto no nos referimos al ego inferior y egoísta, sino al yo superior. Puede ocurrir que el pequeño ego egoísta esté incluso fuertemente desarrollado y que a pesar de ello exista una debilidad del yo. En la práctica de la vida moderna solo se toma en cuenta esta imagen terrenal del yo, lo que fomenta precisamente el debilitamiento de las fuerzas reales del yo, fuerzas que son alimentadas únicamente mediante sus relaciones vitales con el mundo divino. Cuando dicha relación es interrumpida o perturbada, se cumplen las condiciones previas para que pueda establecerse un yo ajeno, ya sea el de una persona, como en el caso de la hipnosis o en cualquier otra sugestión no justificada, ya sea el de un ser suprahumano. El tema del debilitamiento del yo es un problema actual extraordinariamente serio y está relacionado con numerosas manifestaciones de decadencia de nuestra civilización. El intelectualismo y el materialismo son los principales propulsores del debilitamiento del yo. Y por último, en relación con ello, cabría mencionar los perjudiciales efectos de la desmesurada influencia de la técnica y la mecánica. Frank Werfel ha señalado en una conferencia la desrealización del mundo a través de la técnica, ya que ésta atrofia la otra mitad de la existencia, la mitad espiritual, que es tan real como la material. Habría que escribir toda una patología de los abusos de la civilización para poner de relieve la multitud de factores que contribuyen a minar el yo alerta y consciente. A este respecto bastaría con mencionar, por ejemplo, el abuso irreflexivo del cine, la radio y la televisión, que trae consigo graves perjuicios a la voluntad del yo. Una persona que a lo largo de años se sumerge durante varias horas al día en el bullicio de la radio, quizás en un estado semiconsciente, va expulsando las facultades superiores de su yo. De un modo análogo, producirán el mismo efecto los diversos excesos de nuestra civilización si no creamos un contrapeso por medio de un consciente trabajo interior. El verdadero yo del hombre se retira ante tales violaciones de su sensible naturaleza y así se va formando paulatinamente dentro del ser humano un vacío espiritual. En este vacío pueden irrumpir las fuerzas arimánicas. Con ello se suscita un inmenso peligro para la humanidad. El proceso de la demonización, así iniciado en nuestra época, tiene dimensiones de mucha más envergadura que aquella amoralidad de tiempos pasados que surgió del predominio de los instintos y emociones de los hombres. El problema del mal actualmente está ascendiendo de un plano moral a otro extramoral, ya que el mal mismo, en su propia esencia,
está siendo invitado al escenario del alma humana. Esta es la ocasión para aludir a un hecho histórico que en buena medida ha contribuido a la mencionada crisis. En los siglos precristianos y en los primeros de la era cristiana se cultivaba una imagen del hombre que fomentaba la íntima unión que el ser humano, por la esencia de su naturaleza, tiene con el mundo divino. Sin duda alguna significa mucho para el hombre y su actividad ante la vida poder decir, aunque solo sea como especulación filosófica, que con una parte de sí mismo se halla en comunión con lo divino. Este era el sentimiento fundamental de la humanidad civilizada hasta los siglos 8 y 9 después de Cristo. Al dogmatismo teológico le estaba reservado el hacer tambalearse este sentimiento profundamente arraigado. La antigua enseñanza acerca de la organización ternaria del cuerpo, alma y espíritu fue considerada herejía y bajo la amenaza de los castigos eclesiásticos más severos acabó siendo poco a poco eliminada. Por cierto que según el texto hábilmente formulado, únicamente se declaró anatema la enseñanza sobre las dos almas. Pero de hecho, el hombre fue incapacitado espiritualmente al serle negado el tercer componente de su ser, el espíritu. A partir de entonces todos los teólogos se vieron obligados a enseñar, conforme al dogma, que el hombre se compone solo de cuerpo y alma, con algunas cualidades intelectuales, y la conciencia de un principio espiritual inherente, ya de suyo debilitada, acabó por perderse del todo. Quedan afuera de nuestro análisis los fines que la Iglesia haya perseguido con esto. Lo cierto es que así se preparó la base ideológica sobre la cual fue desplegándose el materialismo científico de las ciencias naturales. De una vez por todas se le habría inculcado al hombre que el yo espiritual era sospechoso, abriendo de este modo las puertas a la duda sobre su propia naturaleza espiritual humana, directamente unida a Dios. Resulta ingenuo pensar que con todo la Iglesia se haya preocupado por la religión del hombre. De hecho, con ello ha socavado sus bases. Con respecto a una concepción filosófica del mundo, se formó en la conciencia un vacío espiritual parecido al que se produjo en el campo de lo teórico por culpa del intelectualismo y en el terreno de lo práctico a causa de los daños ocasionados por nuestra civilización. Aquí se cierra el círculo entre la teoría y la práctica, entre la formación de la conciencia y la realidad. El resultado es un terrible hueco espiritual que será utilizado por demonios extra y suprahumanos como plataforma para sus ataques, a no ser que se llene de manera adecuada a la dignidad humana por el fortalecimiento espiritual del yo. Podría compararse este proceso con el de ciertas relaciones químicas. Si de determinadas combinaciones químicas se excluye artificialmente un elemento, frecuentemente entra otro en su lugar, ya que el compuesto químico incompleto tiende a absorber ávidamente otra sustancia que reemplace a aquel. Lo que acontece con el hombre es similar. Si el espíritu es excluido de su unión armoniosa con el alma y el cuerpo, surge inevitablemente la tendencia a absorber en el vacío así producido una espiritualidad suprahumana. Los seres arimánicos, en cierto modo, aguardan tales oportunidades para poder introducirse. Como un tenebroso doble, reina entonces dentro del hombre un elemento espiritual ajeno a él, que se sirve del resto de sus facultades. Los primeros efectos terribles de la posesión arimánica los presenciamos en los demonios de los campos de concentración, efectos cuya causa no se debe a un fracaso moral corriente de personas inestables, sino que se basan en una predisposición general de la humanidad. Por esta razón,
en el fondo no se consigue nada con el castigo de tales hombres, ya que no se trata tanto de un asunto jurídico-moral como de un problema pastoral y médico. Si queremos evitar que se produzcan catástrofes parecidas, incluso de mayores proporciones, es necesario que la humanidad reflexione a fondo. Las siguientes palabras de San Pablo adquieren en nuestra época una importancia trágica. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Quizá en otros tiempos semejantes palabras fueron consideradas como expresión de una exaltada fantasía religiosa, pero hoy en día pueden ser captadas en su profunda veracidad. La intervención del espíritu arimánico supone, para la personalidad afectada, un aumento e intensificación de toda su existencia. Con la incorporación de unos seres tan considerablemente superiores al hombre, todas sus facultades y disposiciones se ven incrementadas de manera notoria. A primera vista, la persona en cuestión no da la impresión de ser un enfermo, aunque sí lo sea, en un sentido más profundo. Al contrario, dará la impresión de haber experimentado un cierto rejuvenecimiento y de haberse revitalizado. Aumentará sus capacidades. Aparecerá pletórico de actividad y agilidad y poseerá probablemente una capacidad de trabajo descomunal. Rebosará de ocurrencias e ideas y mostrará en sí todos los signos de la verdadera genialidad. Por todo esto, puede crecer de manera asombrosa su influencia sobre otros hombres. Muchos quedarán entusiasmados por la fuerza sugestiva de su retórica y será difícil sustraerse a su atracción. ¿Cómo no van a seguir las masas a un hombre así? Ya que se trata sin duda de un genio que todo lo consigue fácilmente, despertando el entusiasmo de los que le escuchan. Es un genio por la gracia de Arimán. Sería, sin embargo, engañarse el creer que todo cuanto dice y hace debe llevar siempre el sello del mal, de la mentira y de la falsedad absoluta. Muchas verdades parciales disimularán hábilmente el hecho de que en el fondo es el representante de la mentira. Arimán es un ser dotado de la más elevada inteligencia y no se manifiesta tan burdamente como solía imaginarse al diablo. En las citadas personas se revelará un refinado arte de seducción, combinado con una inteligencia notable, aunque fría, de tal suerte que será difícil distinguir lo relativamente bueno y acertado de lo malo y falso, la mentira de la verdad. ¿En qué se reconocerá que no estamos frente a un hombre, sino frente a una inteligencia superior? No puede darse una receta sencilla, y quien, llevado de la vanidad, crea poder juzgar con certeza sobre ello, será, sin duda, el que más fácilmente resultará engañado. Las personalidades poseídas quizás podrán ser reconocidas, en primer lugar, por el hecho de observarse en ellas una gran inestabilidad. Su innegable genialidad esporádica y la asombrosa intensidad de su comportamiento alternarán con estados en los cuales se derrumban vacíos y exhaustos. La oscilación entre un dinámico despliegue de fuerzas y un apático agotamiento, en un grado tal que no suele darse en personas sanas, será característica inevitable de estos enfermos, ya que solamente de cuando en cuando se incorporará en ellos su inspirador sobrenatural. Pero es posible que en el futuro se produzcan asimismo casos de incorporación en los que los repentinos altibajos no se manifiesten con tanta claridad. Entonces serán otros los síntomas que delaten su condición. Como hemos indicado anteriormente, una constante acción recíproca tiene lugar entre Lucifer y Arimán. El uno arrastra al otro. Y de este modo es inevitable también que por la incorporación de Arimán sea llamado a escena Lucifer,
el cual sabrá excitar las emociones y pasiones del hombre en cuestión. Como consecuencia de la acción conjunta de Lucifer y Arimán, la moralidad de tales hombres se verá socavada, sea porque se entreguen desaforadamente a la mentira y a la vanidad, sea porque estén llenos de pasiones desenfrenadas o porque vivan un egoísmo sin límites. A la pregunta de cómo será posible distinguir del modo más seguro a los espíritus impostores de la figura espiritual de Cristo, Rudolf Steiner contestó: Cristo es la más pura abnegación. Tales palabras otorgarán el don de poder discernir, incluso en aquellos casos en que los seres arimánico-luciféricos se manifiestan en encarnaciones camufladas bajo un aspecto crítico. Será inevitable que hombres así ofuscados sucumban a la locura de los césares o se hundan en un estado de total enajenación.